Descubierto, el extraordinario beso de un apache transforma la vida de una mujer ciega y solitaria. Isabel, abrazada a sus bordados, sentía el eco de su soledad resonar más fuerte que el bullicio del mercado. Las voces de los compradores, el olor dulce de las frutas, esos detalles que la rodeaban como un halo de vida, eran sombras en su mundo de silencio. Pero hoy, un ligero cambio en el aire le hizo levantar la cabeza. Un sonido diferente, una voz profunda que parecía acariciar su nombre, la llamó Isabel. Era Miguel, un joven apache recién llegado. Su presencia, impregnada de fuerza y calidez, hizo que su corazón, que había estado atrapado en una cárcel de recuerdos dolorosos, empezara a latir con la esperanza de una nueva conexión. Mientras compartían palabras y risas bajo el sol del mediodía, Isabel sentía que sus heridas se curaban lentamente, como los hilos de su labor que entrelazaban historias en la tela. Sin embargo, una sombra persistente acechaba su interior, el miedo a perder esa luz. Su familia la había abandonado, y con cada encuentro, la sensación de ser olvidada se intensificaba. ¿Podría Miguel ser también una figura de desilusión en su vida? La idea de que su historia fuera solo un cuento efímero, en cualquier momento podría desvanecerse, la llenaba de angustia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Miguel la miraba intensamente, y en esas miradas sus corazones parecían bailar al son de un ritmo antiguo, un lenguaje que no necesitaba la vista. Sin embargo, la inminente oferta laboral de Miguel en la ciudad lo amenazaba todo. Él lo sabía, y cada vez que mencionaba sus sueños, Isabel sentía una punzada en el pecho. ¿Debería apoyarlo en su camino, cuando eso significaba perderlo? La diáfana posibilidad de un futuro compartido se convertía en un laberinto de dudas. Isabel cerró los ojos, tratando de sobreponerse a la ansiedad, y respiró hondo. ¿Cómo era posible que una sonrisa, una caricia de voz, pudieran herir tanto? Más que soledad, un vacío abrumador la consumía. La inestabilidad de su corazón rompía las barreras que ella había levantado durante años. Sus pensamientos danzaban en una espiral de autocrítica. Si él se marcha, ¿quién podrá entonces ver el arte que ella ofrece al mundo? Su legado se vería afectado, igual que su vida, una vez más envuelta en la penumbra. Finalmente, en una noche en la que la luna miraba de cerca, encontraron un rincón apartado. Miguel se inclinó y sus labios encontraron los de Isabel. Fue un beso cargado de vulnerabilidad, un momento que hizo brillar a Isabel de una manera que nunca había imaginado. Pero luego vino la angustia. Ese efímero instante fue un recordatorio doloroso de que todo lo que amanecería después podría desvanecerse tan rápido como había llegado. Isabel se debatía entre sentirse viva y caer en el abismo de la soledad nuevamente. La incertidumbre crecía como sombra, con cada día que pasaba. Se servía café y su mundo seguía girando, pero en su corazón un horizonte se dibujaba incierto. La lucha de Miguel entre su ambición y el amor florecido en su pecho representaba un reto mayor. Ambos sabían que el futuro guardaba preguntas sin respuestas. Sin embargo, en esa constante búsqueda de un camino, la historia de Isabel estaba a punto de tomar giros que ni ella misma podía prever. Las semanas transcurrieron en un vaivén de emociones. Isabel dedicaba sus días a bordar con un fervor renovado, dejando que cada hilo se convirtiera en una manifestación tangible de su lucha interna. Pero con cada puntada, su mente se debatía entre la euforia de sus encuentros con Miguel y la creciente ansiedad que le provocaba la posibilidad de su partida. ¿Cómo se podría sostener un sueño que apenas empezaba a nacer, si estaba condenado a marcharse? El taller de Isabel, una vez un refugio de soledad, se transformaba poco a poco en un espacio de creatividad vibrante, alimentado por una fuente inesperada. Miguel no solo llenaba su vida de luz, sino que también avivaba su pasión por el arte. Cuando la voz de él resonaba en sus pensamientos, encontraba inspiración en la trama de sus bordados,
cada forma y color se convertiría en un testimonio de su conexión. En esos momentos, se dio cuenta de que su arte podía ser un vehículo de sanación, tanto para ella como para quienes lo admiraran. Sin embargo, la sombra de la despedida persistía. Su mente comenzaba a concebir un plan, una solución que, aunque arriesgada, podría mantener a Miguel cerca. Isabel reflexionó sobre sus habilidades. Podría utilizar su talento para crear una exposición, algo que llamara la atención sobre su trabajo y, al mismo tiempo, impulsara a Miguel a quedarse. La idea chisporroteó en su mente, sin embargo, no estaba lista para compartirla con él. El temor al rechazo la paralizaba. Esa noche, mientras las estrellas parpadeaban en el cielo, se quedó despertando, dándole vueltas a la idea. La propuesta de un evento solo se convertiría en una ambición secreta, algo que trabajar en la oscuridad hasta que estuviera lista para revelarlo. Isabel comenzó a hacer un esbozo de lo que quería expresar a través de su arte, imaginando fragancias, texturas y sonidos que la envolvían. Cada concepto se transformaba en una imagen ávida de ser plasmada en la tela. Motivada por la posibilidad de este nuevo desafío, se obsesionó con los detalles, dedicando horas a dibujar su visión en un cuaderno. Fue más allá de solo bordar, su imaginación le permitió crear historias que conectaban con su propia verdad, historias de pérdidas, esperanzas y, sobre todo, resiliencia. Isabel estaba en la cúspide de un descubrimiento personal fundamental. Su arte no solo era una fuente de expresión, sino un reflejo de su fortaleza interna. El día de la presentación se acercaba, y las emociones se volvían cada vez más intensas. Mientras preparaba su trabajo para la exposición, Isabel no podía evitar cuestionar si era lo suficientemente valiente como para mostrar su verdadera esencia al mundo. Más que el miedo a la crítica, temía lo que detenaría su revelación para su conexión con Miguel. Esa urgencia por dejar una parte de sí misma expuesta al mundo también implicaba la posibilidad de no tenerlo a su lado. Fue entonces que, en un momento crucial, se encontró frente a frente con su propio reflejo en un espejo. Una sensación de determinación surgió, iluminando su espíritu. Si quiero que Miguel vea el arte dentro de mí, primero debo verlo yo misma, pensó. La decisión se asentó en su pecho, convirtiendo la ansiedad en energía. Debía encontrar la forma de llegar a Miguel, de decirle lo que había descubierto, de invitarlo a formar parte de su viaje. Con el corazón palpitante, Isabel decidió que esa misma noche hablaría con él, enfrentando la vulnerabilidad que siempre había temido. Sin embargo, el giro inesperado que la vida tenía reservado para ella aún estaba por llegar. La atmósfera de la noche era densa, cargada de expectativas no dichas. Isabel se armó de valor, consciente de que ese momento podría cambiarlo todo. Ver a Miguel al otro lado de la habitación, sus ojos llenos de curiosidad mientras observaba los bordados, le produjo una oleada de nervios y determinación. ¿Cómo podía describirle el profundo significado detrás de su arte sin exponer su vulnerabilidad? Y si el resultado de su confesión no era el que anhelaba, mientras se acercaba a él, la mezcla de emociones se convirtieron en un torrente de pensamientos. Si no hablaba, siempre viviría con él y sí. El deseo de ver esa conexión florecer sobrepasó el miedo a la pérdida. En ese instante, su mente se centró en lo que realmente importaba, su pasión, su arte, y la posibilidad de compartirlo con Miguel. Miguel levantó la vista y sus miradas se encontraron. El silencio se convertía en un vacío cómodo, un espacio donde 1000 palabras podían fluir entre ellos. Isabel dibujó un profundo respiro y decidió dar el primer paso. Miguel, comenzó con voz temblorosa, he estado trabajando en algo que quiero mostrarte. No es solo arte para mí, es una parte de mí. La luz en sus ojos parpadeó, denotando interés genuino. Ella continuó, desnudando sus pensamientos más profundos, elucidando la esencia de sus bordados y lo que estos habían significado en su vida. Para su sorpresa, cada palabra parecía quitarle un peso invisible. Había transformado el temor en relato, convirtiendo su historia en un hilo que unía a ambos, pero mientras Isabel compartía su mundo, una inquietud tomó forma en su mente, ¿sería suficiente? Al final, su revelación no solo era sobre el arte, sino sobre su deseo de que Miguel estuviera presente en su vida, sin lastimaduras del pasado. A través de mis hilos, estoy descubriendo quién soy realmente.
Cada puntada es una parte de mi lucha y mi esperanza, confesó al borde de las lágrimas. El rostro de Miguel pasó por un arco de emociones mientras la escuchaba. La conexión a la que había aspirado crecía con cada frase. Sin embargo, una sombra de incertidumbre cruzó su mirada. La vulnerabilidad expuesta de Isabel estaba acercando la inminente despedida, a menos que él mismo también desnudara su alma. Días de preparación y anhelo se concentraron en ese único instante. Rápido como un destello, la idea de Isabel de retener a Miguel era un intento de cubrir una herida invisible. Pero, ¿podía él ofrecerle la estabilidad que necesitaba para mantenerse? ¿O, al igual que sus bordados, terminaría siendo efímero en su vida? Una estruendosa necesidad de concretar su relación creció entre ellos, pero no era suficiente una simple confesión. El contacto físico se convirtió en una opción inevitable. La idea del roce de sus manos o el calor de un abrazo pareció tentador. Isabel se sintió atrapada entre la necesidad de avanzar y la presión de su corazón latiendo descontrolado. Sin embargo, la incertidumbre volvió a tocar a su puerta. Miguel se mostró evasivo, como si sintiera el peso del compromiso que eso implicaba. ¿Podría Isabel asumir la responsabilidad de lo que ocurriría si él decidía marcharse? Las respuestas estaban en su tejido emocional, pero la inseguridad comenzó a desenredar su valentía. El silencio se prolongó, un eco de agitación llenaba el aire. Isabel comprendió que quizás el arte no era lo único que necesitaba compartir. En ese momento decisivo, mientras sus corazones competían por más que la amistad, Isabel se propuso dar un paso más, enfrentando de nuevo su miedo. Espero que mis bordados no solo expresen lo que siento por mí, sino también por ti. Con un hilo de esperanza y un corazón dispuesto a arriesgarse, esperó su respuesta, pero, ante la respuesta que aguardaba, algo inesperado se cernía sobre ellos, y el destino se disponía a tomar un camino que ninguno de los dos anticipaba. La inquietud en el aire se mezcló con la fragorosa incertidumbre que ambos compartían. Mientras Isabel miraba fijamente a Miguel, cada segundo se sentía como una eternidad. La revelación de su amor estaba suspendida en una fragilidad palpable, y la expectativa de su respuesta en la habitación se volvía insoportable. Sin embargo, en el fondo de su ser, sabía que no podía retroceder. Su jornada era tanto emocional como artística, y cada decisión que tomara la acercaba más a su verdad. Miguel, completamente parado frente a ella, parecía haber entrado en un laberinto de dudas internas. Isabel notó su lucha con cada respiración, y eso la llevó a examinar sus propios dilemas. La valentía que había comenzado a brotar dentro de ella estaba amenazada por la fragilidad de la situación. Sin embargo, una pequeña voz interna le susurró que era momento de abrirse más, de desafiar su miedo una vez más. ¿Qué pasaría si te dijera que mientras bordaba, no solo creaba arte? Su voz, ahora más firme, reverberó en la habitación. Cada hilo se entrelaza con mis anhelos, mis sueños rotos, y mis esperanzas. Si pudiera importarte, yo necesito saberlo. Las lágrimas que había contenido estaban a punto de desbordarse por la simple carga de sinceridad. Un cambio sutil había comenzado a manifestarse en Miguel. Su expresión pasó de la confusión a una contemplación profunda. Era como si las palabras de Isabel hubieran iluminado un camino escondido dentro de él. La revelación personal había creado una grieta en su muro. De repente, él también se encontraba frente a la tentación de mostrar su propio ser. Fue en ese momento cuando Isabel entendió la importancia de la reciprocidad en la conexión humana, y ella no estaba dispuesta a ser la única vulnerable. Esos pensamientos la llevaron a reflexionar sobre su recorrido personal en el arte. Había crecido en la soledad. Cada bordado representaba no solo sus luchas, sino su deseo por ser vista, por ser reconocida. El arte la había salvado y la había empoderado. Era posible que, con su valentía al abrirse, también pudiera inspirar a Miguel a mostrarse, a descubrir esa parte oculta que él mismo parecía temer. Yo tengo miedos, continuó Isabel, su voz quebrándose ligeramente. Miedos de perder a la gente que quiero, miedos de no ser suficiente, de no ser comprendida. Pero a pesar de eso, el arte me ha enseñado que la verdadera conexión solo se da cuando somos honestos, aun cuando es doloroso. Miguel pareció absorber sus palabras, los ojos fijos en ella mientras una lucha interna surcaba su rostro.
Isabel notó que estaba escalando un terreno crítico no solo para sus corazones, sino también para su crecimiento personal. Quería que Miguel sintiera lo que ella había sentido al compartir su arte, la liberación que experimentaba al abrirse a la vulnerabilidad. El silencio ahora era más espeso que antes, como si el universo mismo se hubiera detenido para escuchar. Entonces, Miguel finalmente habló. Isabel, he estado lidiando con cosas que no sé si puedo compartirlas. Pero quizás sea hora de empezar a enfrentarlas. He puesto una coraza para protegerme, y quizás esto me está costando tu aprobación. La revelación de Miguel fue como un rayo de electricidad. Su honestidad sirvió como alimento cultivar su conexión, pero ella también entendió que las heridas de él eran todavía fuertes y requerían tiempo. Isabel sintió que su propio viaje ya había comenzado, ayudando a Miguel a dar sus primeros pasos hacia la apertura emocional. Pero, ¿podría él realmente encontrar la valentía para liberar su propia historia en la forma que ella había hecho, mientras su corazón se llenaba de esperanza por el camino que ambos parecían estar dispuestos a tomar juntos? La inquietud también regresó. Habían llegado a un precipicio en sus emociones, y la decisión de dar un paso adelante o retroceder se acercaba rápidamente. Isabel se sintió atrapada entre la emoción de lo desconocido y el temor a la pérdida de la conexión que acababa de empezar a sentirse como un refugio. Isabel, dijo Miguel, su voz temblorosa. Hay algo que tengo que decirte, y es importante. Puede que no sea lo que esperas, pero, creo que llegó el momento de enfrentar algo que ha estado oculto entre nosotros, y está relacionado con mi pasado. Con el corazón en la garganta, Isabel sabía que esta podría ser la clave para desatascar su camino hacia la verdadera conexión. El sudor frío resbalaba por su frente. Aquello que Miguel estaba listo para compartir podría cambiarlo todo una vez más, y, en el fondo, ella sintió que era el momento de una verdad mayor que ambos debían enfrentar. Isabel sintió que el tiempo se había detenido, cada palabra de Miguel resonaba en su mente con un eco que le hacía temblar. La luz de la habitación intensificaba el calor en su cuerpo, mientras sus pensamientos giraban en torno a lo que él pudiese revelar. Un mar de inquietud y esperanza la invadió, y supo que su futuro, así como el de Miguel, dependía de esa conversación. Miguel, por su parte, luchaba por encontrar las palabras adecuadas. La presión de abrirse a Isabel lo envolvía como un abrazo demasiado apretado. Su mente se llenó de imágenes de su pasado, un pasado que había tratado de negar y que lo había llevado a construir una fortaleza emocional casi impenetrable. Cerró los ojos por un instante, buscando una chispa de claridad en su desorden interno. Mi infancia, comenzó Miguel, su voz apenas un susurro. No fue fácil. Crecí en un ambiente donde el miedo y la inseguridad eran los protagonistas. Me enseñaron a levantar muros, a esconder lo que realmente soy porque siempre sentí que no era suficiente. Las palabras se deslizaban fuera de él, liberando un peso que había llevado demasiado tiempo. Isabel sintió que esas confesiones eran también parte de ella, eco de sus propias luchas. Mientras él hablaba, una mezcla de compasión y determinación creció dentro de Isabel. Miguel necesitaba su apoyo, pero también una conexión genuina. Se dio cuenta de que lo que él compartía no solo era una carga, sino una oportunidad para que ambos se fortalecieran. Tu pasado no te define, Miguel, le respondió, su voz llena de calidez. Lo que eliges hacer hoy, aquí y ahora, es lo que realmente importa. La mirada de Miguel se iluminó por un instante, pero rápidamente la duda volvió a ensombrecer su rostro. No sé si puedo cambiar, Isabel. A veces me siento atrapado en decisiones de las que no puedo escapar. Isabel sintió un pinchazo en su corazón al escuchar esa resignación. Quería mostrarle que siempre había un camino hacia adelante, que el arte de vivir era también una labor de amor y coraje. Quiero ayudarte a encontrar ese camino. Te he mostrado mi vulnerabilidad, y sé que tú también la llevas dentro. No es fácil, pero los mayores cambios a menudo vienen de enfrentar lo que nos asusta. Isabel se puso de pie, acercándose a él. Su convicción brillaba en sus ojos, una luz de esperanza que invitaba a la transformación. Miguel la observaba, como si la luz de su fe en él comenzara a desmoronar sus muros. Sin embargo, la sombra de su pasado seguía acechando. Pero, ¿y si nunca logro ser quien tú esperas?
¿Y si nunca creo en mí mismo como tú lo haces? La pregunta resonó como un eco oscuro en la habitación. Isabel sintió la urgencia de responder. Porque creo en ti es porque quiero mostrarte que puedes. No tienes que ser perfecto, solo tienes que ser verdadero. Sus palabras fluyeron como un río, acariciando las orillas de su confianza mientras buscaban penetrar la barrera que le había construido. Miguel se perdió en sus pensamientos, sintiendo que el silencio era el aliado de su angustia. Pero, al mismo tiempo, Isabel le había ofrecido una ventana al cambio. La lucha interna se tornó más evidente, la invitación al crecimiento personal era atractiva, pero aterradora. En verdad, deseaba salir de las sombras, pero el miedo enviaba raíces profundas en su interior. Isabel, sintiendo que el momento se deslizaba entre sus manos como arena, decidió tomar una iniciativa. Vamos a hacerlo juntos. Aprendamos a abordar nuestras historias, a crear un arte que refleje lo que somos, no lo que tememos ser. Cada puntada puede ser un paso hacia la luz. El brillo en los ojos de Miguel empezó a manifestarse, pero la gratitud que sintió no era suficiente para disipar sus dudas. ¿Estás dispuesta a enfrentar el caos que puede resultar de esta elección?, preguntó, no sin cierta inquietud. La pregunta quedó flotando en el aire y, al final, la respuesta sería más que un compromiso, sería el inicio de una transformación. Isabel sintió que tenía mucho que ofrecer, no solo a Miguel, sino a sí misma. En ese preciso momento, un nuevo propósito se encendió en su pecho. Mientras la tensión crecía, ambos se miraron, profundamente conectados. El verdadero desafío estaba por comenzar. Pero otra pregunta cruzó la mente de Isabel: ¿sería suficiente para que Miguel decidiera luchar por sus propios miedos y aprender a confiar en sí mismo? La incertidumbre invadía su ser, creando una nueva capa de ansiedad y emoción. Te prometo que, sin importar lo que pase, estaré a tu lado, afirmó Isabel, sin saber realmente a qué niveles los llevaría esa promesa. Pero en el fondo, sabía que la próxima revelación de Miguel podría cambiarlo todo de nuevo, y ambos tendrían que enfrentarse a sus verdades más profundas. Sin embargo, el camino aún estaba cubierto de sombras, y la revelación que estaba preparada para descubrir los dejaría desarmados. Un nuevo instante de silencio se creó. Lo que sucedería a continuación definiría no solo su conexión, sino también su crecimiento individual. En ese momento decisivo, alzaron la mirada hacia el futuro, conscientes de que lo desconocido siempre está a la vuelta de la esquina. ¿Serían capaces de abrazar la oscuridad para encontrar finalmente la luz que tanto anhelaban? La vida, una vez más, parecía estar al borde de un cambio monumental. Isabel respiró hondo, sintiendo cómo la brisa del cambio comenzaba a dibujar formas nuevas en su interior. La calidez de su conexión con Miguel era un fuego que la invitaba a atravesar la oscuridad, pero también la llenaba de incertidumbre. Había tomado la decisión de brindarle apoyo, sin embargo, ahora debía preguntarse cómo avanzar sin perderse a sí misma en el camino. Durante días, Isabel había meditado sobre la conexión que existía entre sus luchas y las de Miguel. La profundidad de su propia soledad resonaba con cada palabra que el hombre compartía. A menudo, ella también había hecho de la vulnerabilidad un tabú, construyendo escudos que le habían servido de protección, pero que ahora sentía que la aislaban. La idea de bordar sus historias juntas quedó grabada en su mente. ¿Qué significaba realmente ese concepto? Isabel se dio cuenta de que, si deseaba abrazar el cambio, necesitaba explorar cómo podía articular su propia narrativa con mayor claridad. Sintiendo que el entorno que la rodeaba se tornaba un lienzo en blanco, decidió informarse sobre técnicas de arte que la ayudaran a descubrir su voz interna. Pisó la calle de su vecindario con un renovado propósito. Visitó una institución local que ofrecía talleres de creación artística, donde se sintió atraída por el eco de risas y murmullos. Se inscribió en un curso de expresión plástica, donde conoció a personas que, al igual que ella, buscaban explorar sus emociones a través del arte. Cada clase era un desafío, y las dinámicas la empujaban a soltar viejos miedos. Mientras tanto, Miguel comenzaba a abrir caminos de introspección. Bajo la guía de Isabel, decidió enfrentar sus propios demonios. Se sumergió en la escritura como herramienta de autodescubrimiento.
Apuntes, fragmentos de pensamientos y relatos de su infancia comenzaron a fluir a través de su pluma, distanciándolo de la urgencia de la vida cotidiana y acercándolo a una verdad que anhelaba comprender. Los días se convirtieron en semanas. Isabel se vio cada vez más inmersa en sus obras, forjando un vínculo emocional profundo con el arte. Se liberaba de las cadenas del pasado, y en cada trazo descubría nuevos matices de quién era. En su taller, rompía con ideas preconcebidas, sintiendo que había creado un espacio para que su voz resonara sin miedo. La pintura se convirtió en su lenguaje, convirtiendo sus luchas en tonalidades brillantes y estampas cargadas de emotividad. Miguel, por su parte, empezó a compartir sus relatos con Isabel, disolviendo un poco su recelo. Sin embargo, a pesar de su avance, lo asaltaban momentos de duda. En ocasiones, se encontraba frente al papel vacío, la ansiedad envolviéndolo como una niebla espesa que dificultaba su progreso. Era en esos instantes que Isabel se convertía en su faro, recordándole que las inseguridades eran parte del proceso. Las miradas que compartían se tornaron un refugio seguro, llenas de complicidad y apoyo incondicional. Sin embargo, Miguel guardaba un secreto que no podía desvelar. Era algo que, incluso en esos momentos de conexión, lo mantenía enclaustrado, temeroso de que su vulnerabilidad no fuese bien recibida. Mientras Isabel avanzaba en su viaje artístico, Miguel se cuestionaba si revelar esa parte de sí mismo sería el paso definitivo hacia su transformación. Un día, en medio de una sesión creativa, Miguel lo sintió más inminente que nunca. La pregunta no solo persistía en su mente, vibraba en su pecho, como un tambor marcando un ritmo que no podía ignorar. ¿Se atrevería a confesarle a Isabel ese aspecto oscuro que lo había atormentado durante años? Sabía que ese sería un momento decisivo, uno que podría someter su creciente confianza a una prueba absoluta. Mientras el sol se ocultaba, un nuevo silencio se posó sobre ellos. Las pinturas en la pared eran testigos de un cambio palpable, pero el verdadero desafío estaba a punto de desvelarse. Isabel se sintió inquieta, angulando su mirada hacia Miguel, cuya indecisión parecía gravitar en el aire. En su interior, ella también se preguntaba si podría manejar la verdad que Miguel guardaba. Lo que pudiera surgir de esa revelación podría transformar todo lo que habían trabajado hasta ahora. Ambos estaban en el precipicio de la conexión y la honestidad, y el eco de la tormenta que se avecinaba los mantenía en vilo. La transformación, al fin, parecía cercana, pero la pregunta era si sabrían afrontar la revelación con la misma valentía que habían mostrado hasta ese momento. ¿Estarían dispuestos a despojarse de todas las capas construidas ante el dolor y enfrentarse a la realidad que tanto temían? Isabel terminó su obra, un lienzo que parecía capturar la esencia de su evolución. Cada color vibrante y cada trazo descontrolado narraban su propio viaje, una amalgama de emociones que se entrelazaban para formar un relato visual de resiliencia. Mientras compartía sus avances con otras artistas en el taller, comenzaba a notar cómo su voz se fortalecía en cada crítica y cada halago. Descubría que el arte no solo era un escape, sino también un medio poderoso para la autoexpresión. Sin embargo, su mente guardaba un rincón de inquietud. La mirada de Miguel la seguía en sus pensamientos, una mezcla de admiración y respeto que elevaba su autoconciencia. La vulnerabilidad que ambos habían comenzado a explorar no era solo un juego de confianza, era la clave para entenderse a sí mismos y a su mundo compartido. Días después, mientras estaba inmersa en un nuevo proyecto, un autocuestionamiento emergió de su subconsciente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a exponer su propia verdad? Había hallado su voz, pero la idea de desnudarse emocionalmente era todavía intimidante. Las inseguridades que había enterrado comenzaban a aflorar, y por momentos sentía que las capas construidas querían apresarla de nuevo. Se enfrentó a este dilema con la misma determinación que la había llevado al curso. Isabel decidió llevar sus miedos a la tela. Con cada brochazo, se despojó de los límites que había impuesto sobre su propia expresión. Pintó su historia de amor y soledad, de esperanza y desesperanza, dejando que cada color hablara de su lucha interna. Detrás de cada imagen, había un tema recurrente, el anhelo de conexión. La ironía de su propio arte era que, mientras buscaba abrirse al mundo, aún existían partes suyas que temían salir a la luz. Cuando Miguel llegó a su taller, encontró el entorno transformado.
Las obras de Isabel, vibrantes y emocionalmente cargadas, decoraban las paredes. Ella lo invitó a observar, y en su reconocimiento, sintió que el momento clave había llegado. En medio de esa atmósfera creativa, se sintió impulsada a preguntarle cómo iba su propia exploración a través de la escritura. Él, visiblemente afectado, tomó asiento frente a ella, nervioso. Mientras examinaba las pinturas, compartió su lucha con el papel en blanco. El relato que había comenzado se había convertido en un laberinto de ansiedades y preguntas. ¿Cuánto puedo mostrar? ¿Cuánto puedo contar? Isabel lo observó, sintiendo que sus corazones estaban en un mismo compás, latiendo con la misma incertidumbre. Escribe lo que no te atreves a decir, le sugirió, recordándole que cada palabra podría ser la fuerza liberadora que había encontrado en sus pinceles. Miguel la miró con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Estaba él preparado para desnudarse ante ella como ella lo había hecho en su arte? La respuesta era complicada. La tinta parecía burbujear en sus venas, su mente luchaba por encontrar el valor que le habían inspirado las obras de Isabel. Entonces, como si un impulso interno lo guiara, comenzó a narrar sus miedos en voz alta. Fue una revelación inesperada, un eco de tragedias no contadas, de un pasado que aunque sordamente cargaba, demandaba ser escuchado. Isabel, sintiendo la energía de su expresión, se dio cuenta de que estaba en un punto de inflexión no solo para Miguel, sino también para ella misma. La conexión entre ellos se intensificaba, un lazo entrecrecido entre el arte y la palabra. Pero antes de que pudiera absorber completamente la magnitud de lo que Miguel le compartía, una realidad latente se presentó en su mente como una sombra. La posibilidad de que su viaje compartido pudiera enfrentarse a su propio fin, si no eran capaces de enfrentar sus respectivos velenos internos. Fue en ese instante que Isabel sintió que la brisa del cambio soplaba más fuerte, llevándose consigo las dudas, pero dejándola con un sabor a revelación. Sin embargo, aún quedaban secretos por sacar a la luz, y no solo el de Miguel. Ella también se enfrentaba a decisiones que pondrían a prueba toda la valentía que había cultivado. Justo cuando Miguel pareció llegar a un punto clave de desahogo, la necesidad de cerrar la brecha entre ellos aparecía amenazadora. Ambos quedaron en silencio, introspectivos y con la ansiedad palpable en el aire. ¿Serían capaces de sostener la baremación de sus verdades, o uno de los dos se hundiría en la vorágine de su revelación, arrastrando consigo lo que habían construido hasta ahora? La respuesta pendía como un delicado equilibrio, un desafío de resistencia. Pero, había llegado la hora de ser verdaderamente sinceros, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. La tormenta que se avecinaba no solo era de emociones, sino de descubrimientos que podrían cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Isabel miró hacia la ventana, la luz entrante iluminaba el taller, pero su mente estaba nublada de incertidumbre. El silencio entre ella y Miguel se tornaba denso, como un lienzo en blanco esperando ser tocado por la creatividad o la verdad. Una mezcla de temor y empoderamiento pulsaba en sus venas, quería afianzar ese momento de conexión, de vulnerabilidad, pero la duda la asediaba. ¿Era realmente capaz de abrirse ante él en la misma medida que él lo hacía? Mientras él continuaba hablando, Isabel se dio cuenta de que, en su lucha, ella encontraba un eco de sus propias batallas internas. ¿Acaso no era lo que había querido desde el principio? Esa catarsis definitiva que permitirá liberarse por completo de las cadenas autoinfligidas. Se cuestionó si su arte había sido una forma de evasión en vez de una auténtica confrontación con su ser. Con un soplo de decisión, descolgó una de sus obras. Esta es tal vez la más personal, comenzó, su voz titubeante apenas un murmullo. El lienzo representaba una serie de figuras en un oscuro bosque, simbolizando su lucha contra la soledad y el miedo a ser vista. Las sombras en la pintura eran su propia representación, la oscuridad no representaba solo un miedo, sino también el refugio que tantas veces había buscado. Miguel la miró, sus ojos llevaban una mezcla de admiración y compasión. Sin embargo, la comprensión de él no era lo que Isabel temía. Era la mirada en su propia conciencia que la inquietaba. Había tratado de ocultar sus demonios tras la máscara del artista en crecimiento, pero ahora sentía que era el momento de despojarlos y permitir que el mundo viera la fragilidad detrás de la poderosa figura. Es aterrador, continuó, su voz temblando levemente.
A veces pienso que mi arte habla de todo lo que no puedo vencer. Pero me doy cuenta de que aún así, me sigo sintiendo sola. Las palabras brotaron con cada vez más sinceridad, revelando un abismo interno que había evitado explorar. Miguel mostró una calidez reconfortante, sus palabras sorprendiendo a Isabel. Esa vulnerabilidad puede ser tu mayor fuerza. El reconocimiento de la soledad puede abrir puertas que ni tú sabías que estaban cerradas. Isabel sintió la chispa de una posibilidad de encenderse en su interior. ¿Realmente podía ser su mayor fortaleza? La idea alimentó su determinación de traspasar sus propios límites. La conexión que sentían no solo la invitaba a abrirse a Miguel, también la instaba a abrazar su historia de una manera nueva. Sin embargo, no podía evitar sentir el temor de perderse a sí misma en el proceso, así que, en medio de la creciente llama de autodescubrimiento, decidió tomar un paso que podría reconfigurar todo su viaje artístico. Le propuso a Miguel colaborar en un proyecto conjunto donde fusionarían arte y escritura. Podríamos explorar nuestras verdades juntas, unir nuestras voces, sugirió con cada vez más firmeza. Cree en mí, y yo creeré en ti. Mientras Miguel asentía, Isabel experimentó una mezcla de miedo y anticipación. Sabía que el camino que se delineaba ante ellos era incierto, lleno de desafíos, pero también estaba preparado para desvelar capas que había mantenido bajo llave. Las horas pasaron y, al final de su sesión, Isabel sintió que acababa de dar un paso monumental hacia adelante. Había decidido abrazar su vulnerabilidad, no como una debilidad, sino como un lienzo fértil para su futuro. Sin embargo, justo antes de que pudiera liberar todo el potencial que sentía vibrar en su interior, Miguel recibió un mensaje en su teléfono que hizo que la sonrisa en su rostro se desvaneciera. Su expresión se tornó seria, y el aire en la habitación dejó de ser el suave sopor de creación. Isabel sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo, preguntándose qué podría haber interferido en el vínculo que habían comenzado a forjar. ¿Qué sucede?, preguntó, el corazón palpitante en su pecho. Si el conocimiento de algún secreto perturbaría no solo su viaje, sino también el jardín de posibilidades que acababan de plantar. Estaba dispuesta a enfrentarlo. De repente, la vida que habían comenzado a construir con palabras y colores, parecía estar en la cuerda floja. El verdadero reto estaba por llegar y, a medida que las horas transcurrían, la verdad se aproximaba como un vendaval, lista para arrastrar todo a su paso. Isabel observó cómo la luz del taller caía de manera irregular sobre el lienzo que habían dejado a un lado. La atmósfera que antes había sido cálida y prometedora ahora se sentía fría, cargada de preguntas no formuladas. Miguel, que unos momentos atrás había sido la encarnación de su esperanza, ahora se mostraba distante, como un libro que había cerrado sin aviso. Es solo un mensaje, dijo él, intentando recuperar la compostura. Pero su voz no ocultó el titubeo que delataba la preocupación. Isabel sintió que su estómago se encogía, cada latido de su corazón resonaba como un eco en la penumbra de su mente. Había en sus ojos un retazo de incertidumbre que afectó su sentido de seguridad, y la conexión que habían comenzado a construir parecía tambalearse al borde de un abismo insondable. La tentación de interpretar el mensaje se apoderó de ella. ¿Era alguien del pasado de Miguel? ¿Una mala noticia que cambiaría el rumbo de sus recién halladas aspiraciones? La duda se convirtió en un veneno que empezó a fluir por sus venas. Sin embargo, en lugar de reprimirse, en lugar de declinar la posibilidad de preguntar, optó por enfrentar el miedo que la mantenía cautiva. Espera, dijo, con una determinación que la sorprendió incluso a sí misma. Dime qué sucede. Necesito saberlo. Cada palabra, aunque costaba pronunciarlas, constituía un acto de rebelión contra su antiguo autosabotaje. Había pasado tanto tiempo escondiéndose detrás de sus miedos que la idea de luchar frente a uno de ellos la llenó de poder. Él se volvió hacia ella, la vulnerabilidad en su rostro despertó en Isabel una nueva resolución. Es de la galería, respondió. Quieren modificar los términos de nuestra exposición. Ha surgido un problema con el espacio y... La frase quedó suspendida en el aire. La situación, aunque externa, impactaba su mundo interno profundamente. No solo estaban en juego sus obras, sino la posibilidad de unir sus voces en un esfuerzo creativo que prometía más que la mera combinación de arte y palabras. ¿Qué cambios proponen?,
preguntó Isabel. La curiosidad junto con un hilo de inquietud se entrelazaban en su voz, mientras buscaba modos de transformar la incertidumbre en una oportunidad de acción. La colaboración se sentía en peligro y esa noción avivó su espíritu combativo. Miguel respiró hondo antes de contestar. Piden más obras de ambos. Quieren que hagamos una propuesta más valiosa, contestó, sus ojos llenos de esperanza. Quieren que construyamos una narrativa cohesiva sobre lo que hemos creado. Isabel sintió que sus palabras resonaban en su mente como un tambor que marcaba el ritmo de una nueva misión. Ahí estaba la oportunidad que había estado buscando, no solo abarcar su historia, sino lavar y entrelazar las experiencias de Miguel con las suyas. La posibilidad de una propuesta que explorara su soledad compartida, que sintiera la audacia desbordar desde sus lienzos hasta las palabras escritas, le pareció un llamado irresistible. Sintió el hormigueo del propósito fluir en su interior. Entonces, esto no puede quedar en palabras, declaró, tomando el control de la situación. Tenemos que empezar a trabajar ya. Lo que realmente importa es cómo enfrentamos lo que ha surgido. Si podemos poner en la mesa todo lo que somos y hemos vivido, tal vez esto se convierta en lo que siempre debió ser. Miguel asintió, y en ese momento, Isabel vio en sus ojos la chispa de un aliado. La creación se transformaría de ser un refugio solitario en una exploración conjunta, algo más grande que sumas de partes individuales. Sin embargo, una inquietud persistente se adueñó de su mente. Si bien la visión estaba surgiendo, el eco de sus dudas se manifestaba como un susurro detrás de cada decisión. ¿Sería capaz de surcar la ola de colaboración sin perder su voz en el proceso? Mientras el sol comenzaba a descender por la ventana, Isabel se percató de que no solo se adentraba en un desafío profesional, sino que se acercaba a una prueba de autodescubrimiento. La historia que le esperaba a través de la colaboración no solo revelaría sus verdades artísticas, sino que también confrontaría sus miedos más profundos. Y justo cuando el primer trazo de la historia comenzaba a redactarse entre ellos, un nuevo mensaje de Miguel resonó en el ambiente. Isabel, ¿hay algo más que necesito contarte? ¿Qué revelación alteraría nuevamente el rumbo de su viaje? Isabel había llegado al cruce de dos caminos, uno marcado por sus miedos y el otro, por la valentía encontrada en su conexión con Miguel. Consciente de que su arte era un reflejo de su fractura y fortaleza, se preparó para abrir su corazón aún más. Al mirar a su alrededor, las obras que adornaban su taller no solo representaban su sufrimiento, sino también su deseo de unirse al mundo. A Miguel, por su parte, había acumulado una carga emocional que lo mantenía en vilo. Su revelación estaba a punto de someterse a la luz y, aunque la ansiedad lo dominaba, comprendió que esa verdad era necesaria. Había aprendido, gracias a Isabel, que la honestidad era un paso vital hacia la sanación. Invitado por su impulso, sintió que debía compartir lo que había mantenido oculto. Isabel, comenzó, enfrentándola, sus ojos miraban profundamente en los de ella, la vulnerabilidad marcando su rostro. Además del cambio de la galería, hay algo más que ha estado atormentándome. Estoy lidiando con la presión de regresar a casa, a mi comunidad, y enfrentar las expectativas que se han construido a mi alrededor. Mi familia me espera, anhelando que cumpla el rol que me han asignado, confesó, su voz temblando ante cada palabra. Isabel escuchó con atención, comprendiendo que la carga que llevaba Miguel era, en muchas formas, un espejo de su propia lucha. ¿Te sientes atado a eso? ¿Al miedo de decepcionarlos, a ser quien no quiere ser?, preguntó Isabel, sintiendo que el dolor de Miguel podía resonar en su propio pecho. La revelación de su anhelo por la aceptación fue un recordatorio de la lucha de Isabel por ser vista y comprendida. Miguel asintió, su voz tan baja que apenas la podía escuchar. Mi pasión por el arte ha crecido, pero la idea de abandonar a mi familia, de seguir mis sueños en mí, me consume. Es como si estuviera dividido entre dos mundos, el de mis raíces y el de mis aspiraciones. La conversación tomó un giro sensato. Isabel se dio cuenta de que su propio viaje no podía ser simplemente un reflejo del arte sin la autenticidad de la experiencia vivida. Miguel, creo que esta es nuestra oportunidad de explorar eso juntos. Describe lo que sientes, lo que temes perder. Puede ser parte de nuestra propuesta. Tu voz es tan importante como tus raíces.
Al decir eso, Isabel sintió que no solo ayudaba a Miguel a navegar su camino, sino que también lo hacía de manera recíproca. Ella comenzó a entrelazar sus propias luchas con su pasión por el arte, emprendiendo así una obra que renacería de la sinceridad. Ambos se pusieron a trabajar, compartiendo ideas, anécdotas y desenlaces que habrían marcado sus vidas. Miguel, empoderado por la dedicación de Isabel, comenzó a escribir sobre su ambivalencia entre las expectativas familiares y su deseo de ubicarse en el mundo del arte. Isabel, inspirada por la narrativa de Miguel, plasmó sus propias inseguridades, representando en su lienzo el contraste entre la sombra del pasado y la luz del crecimiento. Mientras ambos se sumergían en esta colaboración, el torrente emocional que antes había estado cohibido comenzó a fluir. Ella vio que el arte les permitía validar su experiencia. Cada color vibrante en la pintura de Isabel combinaba perfectamente con cada palabra de Miguel, creando una narrativa potente que daba cuenta de sus luchas individuales. Finalmente, el día de la presentación llegaría, y con ello la exposición que encapsulaba todo lo que habían ido construyendo. Observaba con ansias mientras la asistencia crecía, cada visitante podía ver el reflejo genuino de la lucha, la vulnerabilidad y la conexión entre ellos. La exposición era un éxito. Comentarios elogiosos fluyeron, y la gente sentía una profunda conexión con sus historias. Isabel se sintió verdaderamente vista, comprendida, y en ese momento de reconocimiento, comprendió que no tenía que temer abrir su corazón. Miguel, por su parte, sintió la libertad de ser quien realmente deseaba ser. El cierre de la exposición marcó una culminación de sus trayectorias, pero también un alivio en sus corazones. Compartieron un abrazo que no solo enlazaba dos cuerpos, sino que simbolizaba la liberación de sus ataduras pasadas. Miguel sonrió, sintiendo que había encontrado un nuevo propósito al igual que Isabel. Isabel se dio cuenta de que una vez estuvo sola, rodeada de un vacío que fue llenado por el arte. Ahora su identidad estaba entrelazada con la de Miguel, y en la vulnerabilidad de la conexión, encontró su mayor fortaleza. Esa conexión les permitió trascender sus limitaciones. Juntos no solo habían conquistado sus miedos, sino que también habían encontrado el hilo que teje las historias humanas. Finalmente, Isabel miró hacia el horizonte y supo que su camino apenas comenzaba. El arte y la vida eran un viaje continuo de crecimiento y conexión, y ya no tendría que recorrerlo sola. Ahora, viendo hacia el futuro, les exhorto a que no se queden en la penumbra. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones sobre este final conmovedor y, por supuesto, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Su apoyo es vital para continuar compartiendo historias de superación personal.